Damos inicio a la audiencia de este lunes en el Tribunal de la Tarde y qué placer contar con la presencia de Johnny Pujols en su condición de secretario general del Partido de la Liberación Dominicana y siempre agradecer de antemano por haber respondido a nuestra invitación para algunas inquietudes políticas y de problemática nacional. Bienvenido, Johnny. Gracias por la oportunidad. Yo me siento contento de compartir con ustedes y con la audiencia en la tarde de hoy y como en casa, porque he venido varias veces aquí, además me tratan bien. Sí, no, muy bien. Mira, quiero iniciar por algo reciente, que fue un pronunciamiento del PLD esta mañana sobre una de las medidas aprobadas por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de un impuesto a las remesas. Que nos den detalles sobre el impacto de esta decisión para la República Dominicana. Sí, inicialmente ustedes saben que se había planteado, la administración del presidente Donald Trump había planteado la posibilidad de gravar con un 5% las remesas. Hubo todo un movimiento diplomático y político, sobre todo de parte de México y de algunos países de Centroamérica, procurando que la medida tuviera menor impacto. Y se propuso finalmente 3.5%. Entonces, ya fue aprobado en la Cámara de Representantes, debe ser conocido en el Senado. El Senado se ha planteado la meta de aprobarlo para el Día de la Independencia, para el 4 de julio. Y para nuestro país, de manera específica, de manera particular, tendría un impacto significativo. Se habla de por lo menos 960 millones de dólares el impacto que tendría. O sea, una economía como la nuestra, pues eso sería muy significativo. Para que la gente tenga una idea, estamos hablando de cerca de 60.000 millones de pesos. Toda la alimentación, la utilería escolar, 2 veces, o sea, de 2 años consecutivos, prácticamente. ¿Qué impacto prevén ustedes? Entonces, nosotros lo que sugerimos en la rueda de prensa que se hizo, le hicimos un llamado al gobierno, al presidente de la República, de que vaya trabajando en 2 direcciones. Una actitud mucho más proactiva desde el punto de vista diplomático, incluso una invitación a que miraran el modelo mexicano, que ha sido muy activo en temas que le afectan, tanto cuando se discutieron las tasas arancelarias como ahora con este tema de las remesas. Esa política, esa diplomacia activa, proactiva. Y por otro lado, que comenzara a investigar el conjunto de medidas necesarias para mitigar los efectos que pudiera tener en caso de que finalmente la apruebe el Senado. Pero como hay tiempo, porque estamos finalizando el mes de mayo, comenzando junio ahora, ¿verdad? Y eso se prevé aprobarse el 4 de julio, creo que hay un rango de acción en el que la diplomacia puede actuar. Pero se necesita una actitud y una mirada de parte del gobierno, y nosotros lo que decíamos en la rueda de prensa es que tal vez no se le ha prestado suficiente atención a un problema que va a tener un impacto. Recuérdense que las remesas son una de las patas fundamentales de la actividad económica dominicana, o sea, tiene un componente, tiene un impacto significativo todo lo que tenga que ver con las remesas. La economía del cariño. Sí. Así es que justamente algunos lo identifican. Sí mismo. Johnny, un proyecto controversial desde sus inicios, que ha sido regular o modificar la ley de expresión y difusión del pensamiento en nuestro país, sobre todo también la parte de los contenidos digitales. Ustedes como partido, nos gustaría conocer la posición que tienen sobre el tema y tomando en cuenta que vivieron en carne viva durante la gestión del PLD en el poder, lo que es los ataques despiadados y sobre todo desde los contenidos digitales. Sí. Bueno, evidentemente vivimos en una época, hace unos años, que se hablaba de fake news, ¿verdad? Sí. De toda esa capacidad que tienen los medios alternativos de crear una imagen distinta a la realidad. Pero también tenemos que tener por otro lado el cuidado de no afectar un derecho fundamental que es la libertad de expresión. Como todos los derechos tienen límites, ¿sí? La libertad de expresión, su límite es cuando se traspasa el honor a la intimidad personal.
Entonces, yo lo que creo es que debería haber una discusión mucho más amplia en el seno de la sociedad, fue lo que propuso el PLD, incluso en su momento que hubieran vistas públicas. Si usted me dice ahora mismo, tal vez lo mejor, lo más sano sería retirar el proyecto y comenzar a discutirlo de nuevo, integrando la mirada de diversos sectores de la sociedad para que sea algo equilibrado, porque también se puede convertir en una suerte de ley o de regulación que discrimine entre un tipo de medios y otro tipo de medios. Y bueno, eso tampoco sería bueno para la democracia. Y por otro lado, es importante que nosotros hagamos un poco de pedagogía política aquí. Y recordemos que cuando hablamos de libertad de expresión, no es solo garantizar los medios para que esa libertad sea efectiva, sino también garantizar la educación elemental para que se haga con la responsabilidad y con la profundidad que amerita nuestra sociedad y que requiere el mundo. O sea, también vivimos en una época de literatura de elevación, ¿sí? En el que nos metemos mucho en temas muy frívolos, temas que son de alcoba y que no tienen nada que ver con la agenda pública realmente. Entonces, es como ambas cosas al mismo tiempo. Tenemos que ir construyendo esa sociedad desde el discurso público, desde la misma formación, pero al mismo tiempo garantizar un derecho elemental, que es el derecho a expresar libremente nuestras opiniones sin censura previa. En lo particular, perdón, comadre, lo que ha estado ocurriendo con la ministra de Interior y Policía, con Faride, que ella ha estado denunciando una campaña en su contra, en función de lo que has podido presenciar, tanto de sus funciones como esas críticas recibidas, ¿entiende que detrás de todo hay una campaña en su contra, como ella plantea? No, bueno, no. ¿Qué le digo? Nosotros, como usted dijo inicialmente, nosotros sufrimos una campaña de descrédito como partido y de manera particular muchos dirigentes del partido. Gente íntegra sufrió una campaña de descrédito en términos personales. Yo llegué a ver comentarios en las redes sociales en contra de don Lidio Cadet. Y Lidio es un hombre íntegro. Todo el que conoce a Lidio sabe que es un hombre no serio, está mucho más allá de la seriedad. Es un hombre íntegro realmente. Esa es la consecuencia de la vida pública en cierta medida. Hay que tener cierta tolerancia a eso. Nosotros practicamos esa tolerancia desde el gobierno. Claro, no está correcto que se hagan campañas que toquen aspectos de carácter personal, sean ciertos, falsos, eso es irrelevante también. Pero la ministra no puede olvidar ni pretender asociar esas campañas con las críticas fundamentadas que se le hacen a su gestión, porque son cosas distintas. Tienen que ser tolerantes a la crítica fundamentada que se le haga al ejercicio de su función pública. Y ahí tenemos que separar las dos cosas, porque ahora no podemos aprovechar eso y decir, bueno, es que no es porque lo esté haciendo mal, es porque hay una campaña. No, hay unas críticas fundamentadas y hay cosas que están mal. Y luego hay gente que se presta a cosas que lo pueden hacer con ella, y lo hicieron con nosotros y lo hacen con cualquiera. Esas son cosas distintas y yo creo que hay que separarlas. Amén de la fotografía de los 13 presidentes y presidente actual, ¿qué otros pasos se han estado realizando después de esa histórica reunión con relación al tema haitiano? ¿Qué quedó pendiente? ¿Cuáles asignaciones? Hay ahora mismo discusiones sobre el formato que va a tener ya la reunión formal del Consejo Económico y Social, las discusiones que se tienen que dar, las mesas de trabajo que tienen que haber, las delegaciones que participarían, los encuentros bilaterales con los expresidentes, que también está en el contenido en el documento que se leyó. Todo eso se está evaluando para que tenga éxito y además para que lo que salga de ahí sean políticas que podamos medir y que en 2 años no tengamos que volvernos a sentar a hablar exactamente de lo mismo y del mismo conjunto de medidas que sean necesarias tomar. O sea que digamos que estamos afinando esos aspectos para que en los próximos días pues ya se avance con lo que se leyó en el documento, en la declaración. Es muy, muy importante, nosotros nos sentimos satisfechos de que se haya decidido hacer en el CES. Nosotros lo habíamos dicho como encuentro con los sectores productivos, porque también hay cierta controversia sobre la efectividad que han tenido otras iniciativas dentro del Consejo Económico y Social, pero lo importante es que toda la sociedad sea escuchada con respecto a un problema que afecta a toda la sociedad en su conjunto. Hay una expresión que ha estado, si se quiere, ha estado presente y es la figura de la regularización. ¿Están ustedes de acuerdo que en este momento
pudiera pensarse en un proceso de regularización de la mano, básicamente impulsado por sectores de la construcción y sectores agrícolas. Hay que, de nuevo, hacer tal vez un poco de pedagogía, porque cuando se habla de regularización, la gente piensa en legalización. Legalización o nacionalización de mano de obra irregular. Yo lo que creo es que hay una ley que establece los porcentajes que son admitidos de mano de obra, 80-20 creo que, mano de obra extranjera y mano de obra nacional. Entonces el sector productivo puede tener una demanda dentro del margen de esa ley y el Estado tiene que garantizar la posibilidad de que esa mano de obra, la que opere de manera legal. Lo que es incorrecto es que nosotros tengamos personas en situación de ilegalidad, porque eso genera mucha controversia en el seno de nuestra sociedad y genera mucha preocupación también. Y luego hay otras cosas en las que los sectores productivos tienen su propia mirada. Hay que escucharlo porque tal vez no han sido escuchados suficientemente y hay que escucharlos sin prejuicio. Y luego como nación tenemos que hacer cumplir nuestras leyes porque no podemos actuar tampoco al margen de nuestras propias leyes. Y nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar y proteger nuestra soberanía y nuestra integridad territorial y nuestra identidad incluso, que se puede ver amenazada con los flujos migratorios en el marco de una situación muy especial y muy particular que hay en Haití, que no la habíamos vivido antes, que es la inestabilidad fruto de la toma de territorio de las bandas. Eso va a presionar migratoriamente a la República Dominicana. Por lo tanto, resguardar la frontera, acabar con las bandas que trafican con ilegales haitianos, eso hay que acabarlo y tienen que haber sanciones drásticas y tienen que ser tan públicas y sonoras como otros juicios. O sea, nosotros tenemos que saber cuáles son las consecuencias que están enfrentando las personas que se aventuran, porque no es un crimen de lesa humanidad solamente, es un crimen de patria. Usted está negociando con la soberanía y con la independencia del país. Entonces tiene que ser ejemplar la sanción. Y luego, nosotros, el derecho de deportar es un derecho del Estado dominicano. Usted no puede renunciar a ese derecho. En el marco de la reunión con los expresidentes se dieron garantía de que eso se hacía respetando la dignidad de las personas. Y bueno, el Estado lo que tiene que aplicar sus leyes y hacer cumplir sus leyes. Sí, recordando esos primeros días que asume la responsabilidad como secretario general, planteaste de que asumes el reto de levantar el PLD. De hecho, así lo tituló el Listín Diario en una visita que le hiciste. Desde que asumiste a la fecha hasta ahora, ¿cuál ha sido la experiencia que has llevado y si realmente tienes la fe de que esas cosas puedan ocurrir, de que parte de esos desafíos puedan ocurrir, tomando en cuenta la incredulidad que existe a nivel general de que ya el PLD no volverá a hacer esa maquinaria electoral de otros tiempos? Sí, yo creo que cada época tiene su propia configuración. El sistema de partidos de hoy no es el que existía hace 30 años. La gente no tiene tampoco la misma intención de militar en las organizaciones políticas ni en las organizaciones sociales, porque pasa lo mismo con los clubes. Con cualquier forma de organización social que implique cierto sacrificio de las personas de tiempo, de recursos y que no reporte un beneficio remunerado directo, pues la gente tiene cierto desinterés por eso. Vivimos en una época de mucho inmediatismo, donde la gente quiere ver resultados tangibles, materiales, al efecto de su participación en cualquier cosa. Entonces, pues en ese sentido los partidos sufren. También sufren porque la actividad política se ha degradado en la medida en que los políticos dejamos de hacer lo que nos corresponde, dejamos de actuar como políticos y comenzamos a preocuparnos por otro tipo de cosas, a asumir un discurso superficial, vano. Cuando actuamos mal, pues desacreditamos la actividad política y cuando hablamos mentiras sobre nuestros colegas, incluso cuando están en otro partido, desacreditamos la actividad política, nosotros mismos. Entonces, pues eso ha tenido un impacto. Y el PLD, por lo tanto, no puede volver a ser lo que fue en el pasado. Nunca lo hemos sido. El PLD ha ido en constante evolución de partido de cuadro, partido de masa, maquinaria electoral. Yo creo que nosotros tenemos que revisar nuestra historia, nuestro pasado, muchas cosas que nos dieron éxito, que nos hicieron diferentes. Es importante ser diferentes porque si no, ¿por qué la gente tiene que elegir al PLD si es un partido igual que los demás? Si fuera así, entonces la gente siempre va a elegir al que cree que va a ganar. La única alternativa que tenemos como organización es presentar una propuesta diferente.
no solo desde el punto de vista programático, sino también desde el punto de vista de la conducta y el discurso de la militancia. Eso es muy importante. Y digamos que esa es la tarea fundamental. Y cuando decimos levantar el PLD nos referimos a recuperar esa cultura institucional. No es una tarea sencilla, pero la pasión de uno es hacer política. Esto es lo que uno disfruta. Y qué bueno que sea ese desafío que nos haya correspondido asumir. Yo creo que es posible, está en el adyacente posible. Es probable, la probabilidad la construimos. Eso lo vamos construyendo en el camino. Y a ese inmediatismo al que hacía referencia, algunos le llaman adolescentrismo, que es como una forma de estos tiempos de negar a toda costa la cultura del pasado, todo lo que huele a tradición o a vejez. Es decir, el problema del PLD, como mucha gente lo ven, es que todavía tiene viejos en su comité político, todavía está siendo dirigido por una persona que ya no va a volver a ser presidente, como el caso de Danilo, ahí se hace lo que diga Danilo. Hasta ahora, dentro de tu gestión como secretario general, ¿tú sientes que se te ha permitido trazar tus objetivos? Los planes no tienen ese tipo de zancadilla que piensan algunos. Sí. Obstáculos. Hay muchos mitos alrededor de las figuras políticas. El presidente Danilo Medina es un hombre esencialmente democrático. Por lo menos a mí nunca me ha dicho lo que yo tengo que hacer. Él es el presidente del partido, él tiene una mirada de los procesos y la expresa esa mirada, pero no impone la mirada. De hecho, en muchas ocasiones, si uno no está de acuerdo, pues lo discutimos y se aprueba lo que apruebe la mayoría. Generalmente él tiene esa virtud y de hecho guarda mucho silencio, la mayor parte del tiempo, es exageradamente prudente, en el sentido de que si estamos discutiendo un tema y él espera que los demás se expresen para no influir con su postura, y eso es una actitud de respeto y una actitud democrática. La gente no lo cree porque también ha habido muchas campañas con respecto al presidente Danilo Medina y él no se ha defendido de esas campañas. Por eso mismo, porque no ha hablado tanto, digamos. Y bueno, él tiene su propia explicación. Cuando él fue recientemente a Sol, yo no sé si ustedes recuerdan en la entrevista que él dijo, es que hay momentos para hablar, porque hay un momento que nadie te escucha. O sea, él tiene su propia mirada de él. Entonces, a mí en lo personal, sí, me van permitiendo hacer lo que hay que hacer. Los límites no vienen dados por personas que se oponen a lo que hay que hacer, propiamente dicho. Vienen por la barrera de una cultura institucional pobre que se empobreció en 20 años de gobierno. Porque un partido, ¿cómo se construye orden? ¿Cómo se crea el orden? Con energía. Nosotros nos desgastamos ayudando a construir un mejor Estado, un mejor país. Y es correcto que fuera así, porque nosotros nos apuntamos en esa tarea y el pueblo dominicano nos regaló múltiples victorias durante 16 años consecutivos. Lo menos que podíamos ponernos a la altura de esa delegación de confianza y hacer lo que hicimos desde el gobierno. Pero pagamos un precio alto porque el partido degradó su responsabilidad partidaria, su cultura institucional, sus prácticas de la militancia y también institucionales, la eliminación de la formación, el mantenimiento de los locales. O sea, y luego cuando salimos del gobierno en el 2020, nos damos cuenta de que el comportamiento de los militantes es como si estuviéramos en el gobierno. Va a haber que dar electrochoque para que comprendan que estamos en oposición. Eso es normal, eso es parte del proceso. Me quedaba desde sus respuestas, primero que decía cómo el PLD ha ido evolucionando de un partido de cuadros a un partido de masas y los cambios que se han estado gestando en este proceso. ¿Cuál es el PLD cuál es el PLD que el país necesita? Primero, en términos de oposición, y segundo, para realmente convertirse en ese aspiracional, en ese aspecto, y que ya deje esto de el tercer partido, de ser un partido mayoritario, a ser ahora el tercer partido en cuanto a votos obtenidos. Sí, es controversial. El resultado electoral pues nos dio en la cara. Sí, nosotros nos sentimos contentos con el resultado electoral, no podemos decir que estuvo bien. Claro, nosotros quedamos en tercer lugar en una boleta de 3. En el nivel municipal quedamos en segundo lugar, bien posicionado, y en el nivel congresional quedamos empate. En el segundo lugar quedamos empate el PLD y la Fuerza del Pueblo. Creo que los votos fueron 20.000 votos de diferencia en el nivel congresional. Pero en el nivel presidencial la diferencia fue notoria, ¿sí? Igual que en el nivel municipal fue notoria a favor nuestro la diferencia. Ahora,
Usted hablaba de los distintos PLD que ha habido, o el mismo PLD, su evolución histórica. Claro. ¿Y cuál debería ser el de ahora? Yo creo que es una mirada compartida, pero me voy a atrever a decir lo que yo creo. Sí. Es uno de los pocos momentos en los que tengo la libertad de hablar y no decir la posición oficial, porque esa no está construida, ¿verdad? Yo creo que conservando un poco de lo que nos dio origen, que es tener un militante formado, no que regresemos a un partido de cuadro, tenemos que mantener nuestra apertura. Así no porque la ganaron sociedad nunca. Sí, Mientras fueron de cuadro, sí. no, o sea, muy bien formados, pero Sí. si el fin último en la política es llegar al poder, en ese momento lo no lográbamos, llegaron. sí. Entonces, pues no podemos renunciar a ser un partido abierto a la población, pero sí tenemos que comenzar a diferenciar. Tenemos 1 millón de miembros, sí, pero de esos son 52.000 militantes, que son lo que le llamamos presidentes de comité de base. Pues yo le voy a dar una formación mínima a esos 52.000 militantes para que tengan unas prácticas, un discurso, una militancia real. Y por otro lado, yo creo que el próximo PLD es un partido de causas, porque la sociedad de hoy se organiza alrededor de causas. Incluso las banderas que abraza a la gente, que moviliza, que apasiona a la gente, no son los colores partidarios, son los colores de causas. Y las grandes movilizaciones a nivel mundial han sido alrededor de causas, correctas o incorrectas, justas o injustas, motivadas o no, pero son causas. Entonces tenemos que aprender de ese signo epocal nosotros y abrazar causas como partido. Y ahí respondo a una parte de la misma pregunta en donde usted hablaba del rol de oposición. El rol de oposición es precisamente ese, que nuestra dirigencia en cada comunidad pues identifique los problemas que tiene esa comunidad y se conviertan en voceros de esos problemas. Porque en el momento en que los dirigentes políticos dejemos de hablar de los problemas que tenemos los políticos y comencemos a hablar de los problemas que tiene la gente, pues en ese mismo momento vamos a volver a concitar el respaldo electoral. Yo creo que ahí está el desafío. Sobre lo del candidato presidencial, hay posiciones que se conocen públicas porque se han filtrado documentos, cartas, como el caso de la de Abel Martínez, mismo Juan Ariel, creo que la posición de José Dantes sobre el tiempo o no, si hay que adelantar la escogencia del aspirante presidencial. Algunas informaciones, no sé si le han puesto ITEVI, habla de que en un proceso de discusión en el comité político hubo hasta que mandar a callar a algunas personas, etcétera. Pero hasta ahora, ¿cómo va esa decisión? Y sobre todo, si eres partidario de que sea adelantado la escogencia del aspirante del PLD. Bueno, es una discusión que genera mucha controversial. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Porque hay miradas distintas y también hay intereses. El hecho de que nosotros tengamos varios aspirantes o compañeros y compañeras interesados en la nominación presidencial es bueno. Es bueno porque estamos hablando de militantes del partido que apuestan al partido y que creen que vale la pena representar al partido en una boleta. Ahora, eso hay que saberlo llevar. Vamos a decir que eso es parte de nuestro capital político, ser un partido que tiene una cultura democrática interna. Nosotros hemos tenido que organizar procesos para todo. Yo soy resultado de un proceso de eso 2 veces. Cuando entré al comité político y cuando me eligieron secretario general ahora, en el 9º y en el 10º congreso. Pero tenemos que tener procesos en los que los compañeros sientan que han sido respetados sus derechos, vamos a decir. Eso por un lado. Y por otro lado, tampoco caer en el extremo de decir el PLD no puede hacer nada, la ley nos limita a todos. No, yo creo que los partidos tienen cierta capacidad de acción dentro, siempre que busquemos la manera de ponernos de acuerdo. Y lo que se ha pretendido con esa decisión es encontrar un camino, como en el 2022, que permita que el partido se ponga de acuerdo en torno a un proceso que nos lleve a presentar un solo aspirante en el marco de lo que dice la ley, que es elegir los candidatos en julio del 2027. ¿Cómo vamos a lograr eso? Conversando. Y hay una comisión que dirige el compañero Lidio Cadet que está haciendo un gran trabajo y vamos a esperar y a confiar en que esa comisión tiene la capacidad para lograr encauzar la discusión. Con respecto a las discusiones normales en el comité político, lo anormal es que parte de esa discusión salga fuera, pero que hayan discusiones en el comité político, eso es lo normal, porque un partido en el que la gente tiene cabeza, pues hay posiciones. Y es incluso saludable. Es saludable, sí, porque
Porque, bueno, porque hay posiciones distintas. Ha ocurrido siempre en toda la historia del PLD que el comité político discute las cosas para fijar posición. Y por lo tanto hay posiciones distintas, porque si fuera la misma posición no se discutiera nada. Sí, hay posiciones diferentes y muchas veces discusiones que son muy fuertes. Yo le puedo decir que en este año no ha habido discusiones tan fuertes como las que ha habido en años anteriores. Hasta ahora todo ha sido bastante respetuoso, cada quien expresando sus diferentes puntos de vista, pero ha sido respetuoso. Luego, ¿puede haber llamado la atención? Puede haberlo, como lo hay en cualquier organismo, de procedimiento, de orden, de esa naturaleza, pero no de otra forma. No de otra forma. En el PLD prima un espíritu que es bastante democrático. Yo lo que creo es que si la única crítica que tenemos que hacernos es eliminar la mala costumbre, que no es PLDista, de decir lo que estamos discutiendo. Lo que se comunica son las decisiones, pero las discusiones no se comunican. Los resultados. Pero, por ejemplo, con el tema del 28, parece lejano. Pudiera pensarse, estamos en el 25 o 3 años. Pero para poder posicionar un candidato presidencial, cuando se está en oposición, porque no es lo mismo cuando se hace desde el gobierno, tiene métricas diferentes y momentum diferentes. Entonces, en este sentido, ¿sería extemporáneo comenzar a consolidar esas figuras? Ejemplo, cada vez que Francisco Javier sale a una comunidad, está manteniendo y canaliza y genera, calienta, ¿no?, el PLD en cada municipio, en cada provincia que asiste. Entonces, ¿qué hacer en este sentido? Bueno, de nuevo, es bien llevar el proceso. Yo creo que en cierta medida casi todos los aspirantes, exceptuando uno o alguno, entienden que puede comenzarse un proceso que nos conduzca a anticipar. Sin embargo, hay otros aspectos que tienen que ver con el método, con la forma, con cuál sería anticipar, pero en qué fecha, que son lo que generan controversia. Pero hay una mirada más o menos colectiva en ese sentido. Que yo le pudiera decir, bueno, el día viernes próximo, vamos a tener una reunión del comité político y ahí más o menos vamos a tener una idea un poco más clara de cómo será la reunión del comité central. También explicar que la reunión del comité central es una reunión estatutaria. Primero, el comité central se tiene que reunir cada 6 meses. Y segundo, lo que pasa es que esta agenda incluye el tema. Y segundo, es estatutariamente el comité central no que elige los candidatos, porque pueden haber diversas maneras de elegirlo, sino que selecciona los aspirantes, no un único, sino los aspirantes. Lo puede aprobar todo, puede aprobar una parte, lo que el comité central entienda. Pero lo importante es que sea un proceso bien llevado y bien democrático y que podamos documentar ese ejercicio de democracia cuando corresponda. Pero previo a eso, lo más saludable es el ejercicio que hace la comisión. Y tengo que reconocer el esfuerzo que ha hecho tanto don Lidio Cadet como Melanio Paredes y doña Alejandrina Germán, que son los comisionados. Oiga, ¿cómo se llama la comisión? Comisión de Arbitraje y Unidad, porque la unidad es fundamental para la existencia del partido. Finalmente, Johnny, cuando se produce, quiero decir, ese trasiego, o que un PLDista renuncia y jura por la fuerza del pueblo y la figura de Leonel Fernández, eso ha traído diferentes reacciones, entre las cuales está la de Gustavo Sánchez, que ha sido un poco más agresiva, más agresiva que todas. Y quería preguntarte si entiendes tú, al igual que Gustavo y otros dirigentes del PLD, que Leonel Fernández está sonsacando dirigentes del PLD y que está contribuyendo a que el PLD desaparezca como partido. Mire, hay miradas diferentes con respecto a la situación actual, a la configuración actual del escenario político, porque estamos en tripartidismo. Y entonces, después de 1996, nunca fue un tripartidismo tan claro, exceptuando en el 2000, en la elección del 2000, ¿sí?, que fue prácticamente igual el PLD y el Partido Reformista, que quedó en tercer lugar, pero una diferencia no tan grande, ¿verdad? Pues poco a poco se fue consolidando un bipartidismo en los últimos 20 años en República Dominicana, y a la gente se le olvida cómo coexisten tres fuerzas políticas, pero no es nada extraordinario. Ha ocurrido en nuestra historia democrática que haya entre partidos. Entonces, probablemente hay dirigentes que se sienten tentados
o inclinados a hacer desaparecer una de las tres fuerzas, pensando que así le iría mejor a su partido. Pueden haber dirigentes que piensen eso en la Fuerza del Pueblo, o que lo piensen en el PLD, o que lo piensen en otra organización, pero fundamentalmente ahí, porque ahí se concentra la mayoría del voto opositor. Esa es una tentación que hay que superar. ¿Por qué? Porque cada vez que usted saca un dirigente de cualquier organización para llevárselo a la suya, todos los dirigentes locales que convivían en esa comunidad, en ese territorio, ahora miran mal la organización que se lo acaba de llevar. Y en definitiva, si somos opositores, se supone que nuestro adversario común es el gobierno. Entonces, es como si estuviéramos enfilando los cañones para el lado contrario. Y segundo, porque es una práctica que canibaliza a la oposición y de suma cero. Usted se trae un dirigente de la Fuerza del Pueblo hoy para acá y usted no le ha agregado un voto a la oposición, porque ese es ser un dirigente opositor. Y por último, debemos superar esa mirada instrumental con respecto a la labor política que hace el ser humano dentro de los partidos. Un partido político no es solamente su membresía. Eso llevó a que por muchos años los partidos nos mintiéramos con respecto a nuestro tamaño real y habláramos de 2 millones, de 3 millones, números que son insólitos, perdón por la palabra, ridículamente insólitos, y que ni el partido, ni el PSOE lo tiene en países más grandes, ni el Partido Demócrata, ¿no? Y tampoco es necesario. No es necesario, usted no tiene esa militancia, no necesita esa militancia. Porque un partido no es solamente la gente que tiene, sino las prácticas en las que esa gente se cuece, en las que esa gente se imbrica, trabaja por el pueblo dominicano. Si usted trae gente y la guarda en un cuarto sin ninguna práctica, usted no tiene un partido. Un partido es la gente y las prácticas. Así que no va a ganar nada sacando mucha gente de un lugar y moviéndola a otro. En definitiva, eso no es el camino. Yo creo que eso se ha corregido. Es algo que se hizo cada quien a su manera. Gustavo tiene su forma de hacer la observación, de hacer el llamado a la atención, pero se entendió y yo creo que eso se ha corregido. Estimado Johnny, gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros. A ustedes por la amabilidad de su sintonía. Por hoy nos despedimos, pero aquí estaremos como de costumbre en otro Tribunal de la Tarde, mañana de 5 a 6 por la señal de Telefuturo 23. Bye bye.